Buenas noches, Panamá. Bienvenidos al mejor show boxístico de la televisión. Lo mejor del boxeo. Ahora los dejo en compañía de Juan Carlos Tapia. Salud amigos, como siempre, la primera parte del programa son nuestros comentarios. A partir de hoy, incluimos una modalidad en el programa que consiste en lo siguiente. Al final de mis comentarios políticos, vamos a poner un video de 1 minuto, minuto y medio máximo, de cosas geniales, cosas que no estamos acostumbrados a ver y que nos sorprenden con esto de las redes sociales, que podemos ver cosas maravillosas. El video que vamos a poner al final de los comentarios van a ser eminentemente de talentos extraordinarios. Usted se va a sorprender. Pero al final del programa, en la parte boxística, cuando ya nos despedimos, vamos a meter también un video que por ser 1 hora, ya 10:30 de la noche, pudiera ser en un momento picante, simpático, chistoso, etc. Para terminar ambos segmentos, tanto el de los comentarios políticos como el del boxeo, con admiración y humor. Bien. Acabo de recibir en el momento en que estaba a punto de grabar una carta muy gentil del ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, que me explica con detalles lo de los revalúos. Y quiero decirles que hay buenas noticias, pero no me atrevo a comentarla hoy porque no tuve la oportunidad de estudiarla a fondo y quisiera la oportunidad de conversar con el ministro sobre todavía algunas dudas para el próximo jueves explicarle con lujo de detalle. Le repito, esto lo vamos a dejar para el próximo. No son malas noticias, a mi criterio son muy buenas. Muy bien. El acuerdo entre Italia y Panamá. Cada vez que se hace un acuerdo comercial, político, de lo que quiera, siempre el país más grande trata de sacar más ventajas. Yo no me acuerdo de ningún acuerdo donde un país chiquitito obtenga más beneficios que el país grande. Pero cada uno explica en base a sus intereses cómo fue el resultado. En Italia están festinando el acuerdo, en Panamá también lo estamos festinando. Yo sería tremendamente irresponsable si yo hago un análisis de ese acuerdo, porque yo creo que aparte del embajador de Italia, cuidado que ni siquiera el presidente es el que sabe realmente lo que se negoció. El pueblo, porque lo que han explicado son cosas muy puntuales y muy subjetivas que no te dan a ti elementos para hacer un análisis correcto. Yo no lo puedo hacer porque no tengo los análisis. La estrella o la prensa hoy hace, vamos a ver, esta es la Estrella de Panamá, hace un análisis y dice las cuentas no cuadran y explican. Entonces, el estudio, según esto, vamos a tener según lo que anunció el presidente, 100 millones de dólares, que tendrían que ser unos 90 millones de euros. Hoy día el euro está a $1.10, para que tengan idea. Porque alguien por ahí puso, esto si acaso serán 40 millones de dólares, y alguien en las redes de manera ignorante ponle, pero es que eso puede ser 100 millones de dólares. Sí, pusieron 40 y pico euros. No, está a 1.10. Para que sean 100 millones tendrían que ser 90 millones de euros. Pero lo que me parece irresponsable es que el embajador de Italia diga que en este acuerdo se mantienen los juicios o la parte penal cuando él está hablando de un acuerdo eminentemente comercial. Además, este es un acuerdo que tiene que ser, tengo entendido, ratificado
por la Procuraduría y por la Corte Suprema de Justicia, que no entiendo bien esa figura, y también en Italia lo tienen que. Pero me parece irresponsable decir, no, la parte penal, eso sigue. Primero, él no está autorizado para decir eso. Y en segundo lugar, esto es un acuerdo comercial, esto no tiene nada que ver. Dejen que las autoridades hagan su trabajo. Y segundo, fíjense cómo cambia el mundo. La persona que en ese momento, no en ese momento, pero que participó en propagar este escándalo, hoy día es el gran salvador, o lo quieren hacer ver como el gran salvador de este problema. Y hoy día, pues, Finmecánica y todo son las compañías más correctas, hemos hecho el mejor acuerdo. Yo creo que esto se resuelve publicando el acuerdo para que el pueblo, las cosas se tienen que hacer de frente al pueblo. Porque hablar de 31.9 millones en crédito de helicópteros y piezas, y si no necesitamos los helicópteros. Ahora, una cosa es crédito, otra cosa es que le devuelva. Vaya usted a saber cuánto es el costo de esos helicópteros. O sea, yo puedo decir, yo te regalo comerciales que valen $10,000 y al final, cuando me pagas en efectivo, valen 2,000 o 1,500. Entonces esto también es muy relativo. Yo creo que el pueblo se merece ya, después de todos los escándalos que han tenido gobiernos pasados y actual gobierno, de que se le presenten las cosas cara al pueblo, que la gente vea el contrato. En otro tema, la zona libre de Colón. El año pasado cerraron 125 empresas y en enero de este año han cerrado 55. 180 empresas. Yo lanzo este SOS al gobierno. ¿Cuándo van a hacer las cosas de manera que no se afecte Panamá? Ustedes saben cuánto tiempo tiene esto, porque el causante de esto son solo 2 países. Por ahí ponía alguien, bueno, y la zona libre no le puede vender a otros países. Es que los mejores clientes de la zona libre históricamente han sido Colombia y Venezuela. Entonces, lo que empiezan esta crisis, óyeme, habían empresas que el 60% lo exportaban a Colombia y a Venezuela. Y ahora alguien dice, bueno, y no le pueden vender a otro. Óigame, señor, usted sabe lo que es el 60% de mi producción. Entonces, cuando Colombia, ¿por qué? Y Venezuela, ¿por qué? Hombre, Colombia porque le puso un impuesto impagable a los que de Colombia importaban mercancía de zona libre. Y Venezuela porque debe más de $500 millones a empresarios de la zona libre y no ha habido un funcionario con carácter que pueda decirle a los 2 presidentes, óigame, o ustedes se cuadran o nosotros tomamos otra medida. Y lo peor de Colombia, fíjense ustedes, lo peor de Colombia es que la Organización Mundial de Comercio falló a favor de Panamá y se ha pasado el fallo por su mejor parte, el presidente Santos. ¿Eso qué es? Y Panamá no dice nada. Y están hablando de medidas de retorsión que yo tengo aquí, fíjense que esto es diferente. Yo tengo aquí cuando yo denuncié esto y lo voy a leer. En el 2013, Panamá exportó a Colombia $9.816.788. 2013. Eso es Panamá a Colombia. Colombia a Panamá, $393 millones. Miren ustedes la diferencia. El 10% de 393 es 39 millones. Y el 1% es 3.9. ¿Saben cuál es la proporción? Nosotros exportamos a Colombia el 2.8% de lo que los colombianos exportan a nosotros. ¿Qué forma más fácil de decir, sabe qué? Separan las exportaciones con Colombia y que vengan de otro país. Para que vea si el gobierno colombiano no va a entender. Encima nos
amenazan de meternos en una lista oscura. ¿Eso qué es? Y ya van 2 años, de casi 2 años de amenaza, y este gobierno no hace nada. Y escucho yo los otros días al nuevo ministro decir, bueno, entonces nosotros tomaremos medidas de retorsión. ¿Ustedes sabían que los buques de guerra de Colombia no pagan un solo centavo al transitar por el canal? Y esto es un acuerdo no internacional, un acuerdo de Panamá con 2 países limítrofes, Costa Rica y Colombia. Parémoslo. Óigame, si tenemos la fuerza. Ah, no, pero entonces cuando vamos a negociar a Italia, hacemos ver que hemos hecho el gran negocio. Perdónenme, pero esto de la zona libre es un crimen haberlo dejado a estos empresarios y a tantos puestos que se han perdido en Colón y el gobierno no hacer nada. ¿Qué tan fácil hubiera sido decirle a Maduro, nos pagas o hacemos un escándalo internacional? Solo a Copa le debe más de 500 millones de dólares. No, hombre, esto no puede ser. Entonces somos fuertes para uno y blandengues para otro. Eso no puede ser. Eso era lo que yo les quería decir del caso de Zona Libre. Siempre el más grande saca más provecho del pequeño. Vamos a un cambio y regreso. Enseguida continuamos con los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Una de las cosas más positivas que nos ha pasado en la última semana es esto. Panamá logra salir de la lista del Gafi. Dice, la cancelación de más de 20 relaciones de corresponsabilidad bancaria fue una de las mayores afectaciones para el país por ingresar a la lista gris. Ya nosotros salimos de esta lista gris. Esto es un logro de este gobierno. Es un logro de la sociedad financiera y esto hay que ponderarlo. No todo en este gobierno es negativo. Esto es muy positivo y tengo que felicitarlos con la misma entusiasmo, con el mismo entusiasmo que critico las cosas, porque hay que ser balanceado. Estas felicitaciones, señor presidente, porque Panamá ya sale de la lista gris. Eso es muy importante. Hay una situación que yo estoy seguro que el presidente conoce y no está haciendo nada. Hay una serruchadera de piso entre viceministros a ministros y entre funcionarios de alta jerarquía a los directores de instituciones. No tienen idea lo que está pasando. Cosas como, por ejemplo, un ministro se va de viaje, el viceministro hace una homologación para una licitación contraria a los intereses del pueblo e inclusive contrario a lo que había propuesto el ministro. Señor presidente, investíguese esto. Y si quiere yo le doy detalles, porque los tengo. Empresa, inclusive se quiere hasta evitar que la empresa tenga experiencia, una de las condiciones sine qua non para poder meter empresas sin experiencia. Yo vi una solicitud de uno donde una carta de referencia estaba hecha a mano. Imagínense ustedes qué clase de compañía. Eso está pasando en este gobierno. Averígüese, presidente. Viceministros serruchándole el piso. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Cuáles son las razones? Primero, el presidente nombra a los dos individualmente. Yo creo que lo menos que debe hacer un presidente es, si nombra a un ministro, es porque tiene mucho más confianza en su capacidad, en su lealtad que al viceministro. Pero aquí hay viceministros que tienen más poder que los ministros. Entonces el presidente lo nombra y ni le consulta al ministro. Y le puede poner al ministro un enemigo.
Imagínense ustedes cómo puede funcionar un ministerio donde el ministro y el viceministro sean enemigos. Ya existen en este momento. Yo creo que hay que respetar, pero la misma ley la hace que se irrespete. ¿Sabe cuál es la diferencia en salario entre el ministro y el viceministro? $500. 7.000 el ministro, 6.500 el viceministro. Hombre, yo prefiero ser viceministro, tener menos responsabilidad, trabajar bajo perfil, porque normalmente los que se llevan son a los ministros. Tiene que haber, inclusive hasta en el salario, una diferencia. No hay respeto a veces de uno al otro. Conozco casos que dice, mi padrino, el viceministro, tiene 10 veces más influencia que el tuyo. ¿Cómo puede trabajarse en un ministerio así? ¿Cómo puede el presidente permitir esto? Conozco, y déjeme decirle, presidente, hay gente que está abusando de su amistad y de su cercanía. Hay abogados que están trabajando en empresas privadas que le dicen a empleados de esa empresa, o firmas acá o te friega. ¿Por qué? Porque yo voy a ser inclusive el próximo magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Soy amigo del presidente y soy asesor de tal ministro. Y si quieren los nombres, presidente, llámeme, yo se los doy en privado, porque los tengo. Eso no puede seguir. Aquí hay 5.000 repúblicas en una, cada uno haciendo lo que le da la gana, y el presidente arriba, aéreo, o no se da cuenta, o sencillamente no quiere hacer nada. Todo esto, presidente, lo afecta en la caída libre que usted está teniendo hoy día en su gestión de gobierno, que de eso vamos a hablar ahora. Miren, yo nada más quiero terminar con esto. Fíjense esto lo que voy a decir. En el Seguro Social hay un funcionario que le está haciendo la cama a Girón. ¿Y saben lo malo? Que es peor que Girón. Imagínense ustedes. Voy a un cambio. Quédese con nosotros, que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Voy a, por primera vez, hacer la definición de manzanillo gubernamental porque voy a tocar este tema. Persona similar a un parásito que se alimenta del bochinche y solo dice y aplaude lo que quiere escuchar su jefe. En todos los gobiernos han habido manzanillos. Todos los grandes atletas, las grandes personalidades tienen manzanillos. Óigame, yo me acuerdo de Durán, se ventoseaba y los manzanillos, buena esa, campeón, buena. Esos son los manzanillos. En los gobiernos también hay. Y no en este solo, en todos. Y se identifican muy claramente. Bien. Por lo anterior dicho, especialmente lo que he mencionado en los segmentos atrás, y por otras cosas, pareciera que este gobierno existe más cosas negativas que positivas. También depende también del cristal que se mire. Hombre, para un opositor este gobierno no ha hecho nada bueno. Yo discrepo. Creo que este gobierno ha hecho varias cosas buenas. Para un gobierno, para un que está en el gobierno, todo lo que ha hecho este gobierno es bueno. No ha hecho nada malo. Entonces depende también con el cristal que se mire. Los comunicadores debemos ser lo más imparciales y objetivos posible. Creo que se han hecho cosas muy buenas este gobierno, pero creo que la suma supera lo negativo a lo positivo. Y voy a hacer un recuento. Positivo, el salir de la lista gris, techo de esperanza de Colón, que el jueves pasado recibí muchas felicitaciones, especialmente de la provincia de Colón, porque se sintieron muy, yo diría, reconocidos y muy orgullosos de lo que viene para la provincia de Colón, que está haciendo el Ministerio de Vivienda. La segunda línea del metro, que es esperada
el tercer puente sobre el canal y la tercera línea del metro, son proyectos, no es que están hechos. Y otras obras más que va a venir este gobierno, y que el presidente las conoce y ustedes también la conocen. Pero mi pregunta es, cuando escogimos a Juan Carlos Varela Rodríguez como presidente, ¿no era para eso? Es obligación de un presidente hacer obras, es obligación. Lo que no es obligación es hacer cosas negativas y no positivas. Por ejemplo, negativo, aumento del desempleo. Ha subido en más de 2 dígitos el desempleo. La caída de la zona libre, que a mi criterio el mayor responsable es el gobierno por no defender esos miles de puestos de trabajo en la zona libre. Miren, nada más que vamos a ver algunos titulares de periódicos. La Estrella, exportaciones de bienes, los peores resultados en 18 años. Hemos retrocedido en exportación de bienes a lo que teníamos hace 18 años. Empresarios panameños reportan lentitud en la economía. Actos de corrupción en el gobierno afectan imagen del presidente. La corrupción es el del gobierno pasado, divúlgala, mételos a la cárcel. Pero aquí ya hay actos probados de corrupción. ¿Dónde están las investigaciones? Por ahí andan escondidos. Y siguen habiendo actos de corrupción. Bien. Con los resultados de la encuesta que publicó, creo que felicité a TVN y aprovecho esta ventana para felicitarlo. TVN está haciendo un papel, a mi criterio, muy objetivo, porque fue catalogado por muchos meses como el canal varelista. Y creo que hizo un despliegue correcto y real de la encuesta de Diche Sandeira. Alguien decía, bueno, pero es que el presidente, porque hay que aclarar, mire, si hay una cosa que yo he tratado de luchar, de hacer las explicaciones lo más sencillas. Alguien decía, bueno, pero es que el presidente tiene una aprobación de 46%. Es más o menos o tanto, un poco más, de lo que votaron por él. Son dos cosas muy diferentes. Aquí han habido presidentes que han ganado con 33%. Pero ganaron por 33% porque estaban luchando con 4 o 5 candidatos. Y Varela creo que no ganó sino con el 30 y tantos %, porque eran 3 candidatos. Pero cuando es índice de aprobación, uno está luchando con uno mismo. 50% que saque de aprobación es malo, porque hay un 50% de gente que no aprueba tú. La aprobación del presidente debe ser arriba del 60% para él sentir un poco de, de satisfacción de que, sí, estoy haciendo las cosas bien. Pero fíjense lo que sale en la encuesta. Índice de aprobación presidencial, aprueba 46%, desaprueba 49%. Esto es fatal, señor presidente. Ahora fíjense ustedes. Índice de gestión presidencial. Bueno, 46%, entre bueno y excelente. Malo y muy malo, 50%. Ya las cifras negativas, esto es extremadamente peligroso. Índice de gestión del gobierno. El gobierno está mejor que el presidente, pero eso lo vamos a explicar ahora. 49 negativo, 48 positivo. Que es malo, sigue siendo malo. Pero miren esto. Índice de transparencia del gobierno. Esto es lo que más le debe preocupar a un gobierno. 74% negativo y 23% positivo. La gente no ve transparencia en este gobierno. Los ministros de Estado, su gestión, Roberto Roy. Yo conozco a Roberto, es mi amigo hace muchos años.
Roberto lo salva mucho de quedar en los primeros lugares porque él también es director del metro. Si él fuera solo el ministro del canal y presidente de la junta directiva, no tendría estos números. Pero en el metro ha hecho excelente trabajo. Alcibiades Vázquez es un hombre, quizás el político de más experiencia en el gabinete. Isabel de San Malo, Mario Chelecu, Jorge Arango y Paro. Pero cuando usted habla de un ministro que tiene Ramón Arosemena, índice negativo 54%, estamos hablando de una barbaridad. Entonces, esto, aunque no lo crean, le está afectando al presidente porque mientras él lo mantenga, él tiene sobre sus hombros la responsabilidad de esos ministros. Miren esto, lo traje a colación. En un promedio de 80 y pico %, fíjate la pregunta, la mayoría de los panameños no están de acuerdo con los argumentos presentados por el director de la Caja del Seguro Social de alquilar 97 ambulancias. Aquí está. Llegan algunas personas hasta 84% en desacuerdo. ¡Qué barbaridad! Y lo siguen haciendo. 76%, esto es una deuda que tiene el señor presidente, la Junta Directiva del Seguro Social y su director con el pueblo. 76% de los encuestados manifiesta que el programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social tiene poca o nada de solidez. 76 contra 17, fíjense ustedes. Y no hay ningún indicio que nos diga que este gobierno va a sentarse a resolver este problema. Todas esas cosas, señor presidente, son las que hace que usted vaya en caída libre. Consecuencias, miren, incumplimiento de promesas, presidente. Usted tiene muchas promesas que prometió y no las ha incumplido. Les recuerdo algunas, el agua. Ya van 20 meses y no hemos visto que mejora el agua. La constituyente, nada absolutamente de la constitución. Paralización de obra por orden suya, como la ciudad hospitalaria. Dijo que se reanudaba el 15 de enero, hoy estamos pasados el 15 de febrero y no ha empezado. Esas son las situaciones. Promesa de reanudación incompleta, incapacidad de su equipo de gobierno, falta de nombramiento. Miren, ¿sabe cuánto tiempo tuvo el INAC sin cabeza? Casi un año. Y el pobre subdirector encargado de la dirección. Y elucubrando, a lo mejor soy el director, ¡pam! Y nombran a una directora nueva. Que la conozco, la quiero mucho y que creo que puede ser una gran labor si se deja asesorar por gente que sabe de cultura. Ella es una persona estudiada, además es una gran actriz. Bien. Pero usted puede creer, y esto lo demostré yo con mis comentarios en semanas pasadas, cuando querían que todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia renunciaran. Y yo dije, no se puede. Primero, no lo van a hacer y no se puede. Hay 4 suplentes que el presidente no ha nombrado. Imagínense ustedes. Lo sencillo que sería, hombre, si yo no puedo, hombre, vámonos a los gremios, a las instituciones de credibilidad en este país que presenten terna y nombramos los 4 suplentes. Entonces, esa demora en nombrar, esa demora en cambiar a un funcionario que ya el presidente sabe que es incapaz. El tiempo que venga el nuevo, le queda muy poco tiempo para realizar una buena labor, porque se han perdido 20 meses. Otra de las causas de su caída es la carga de la culpa de funcionarios incapaces. Por ejemplo, el Seguro Social. ¿Hasta cuándo nos van a dejar un director que todos los días nos inventa 10 mentiras y nos inventa un cuento diferente?
la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. ¿Cómo en este país el 20% de los automóviles o está sin placa o tiene placa vencida? Esto es muy fácil, presidente. A todas las instituciones que tengan que ver con esto, policía, autoridad de tránsito, municipio, que en 30 días no resuelva esto, van para afuera sus cabezas. Tan sencillo como eso. Ah, ¿qué pasa? Claro, yo conozco algunos problemas. Cuando usted no saca una placa un año, al año siguiente no se la emiten. Entonces llega y usted compra un carro que tiene 3 años sin placa y no le han hecho su placa. Pero eso tienen que buscar un mecanismo. No puede andar es como si un ser humano andara sin cédula. Óigame, la cédula de un auto es su placa. La cantidad de certificados de taxi que están dando a empresas extranjeras y que a lo mejor ni siquiera el director de la Autoridad de Tránsito sabe, porque esto lo negocian sus subalternos. Entonces, ¿cómo podemos pretender eso? ¿Cómo no le va a afectar todo esto en la caída libre que tiene el presidente? Usted está pagando esas incapacidades y mucho, mucho más. ¿Qué debiera hacer? Ustedes dirán, bueno, Juan Carlos se la sabe toda. Miren, no hay que ser muy inteligente. Presidente, ¿usted sabe cómo repunta esto? Despedir inmediatamente a los incapaces. Medida número 1. Como autoridad de turismo, seguro social, obras públicas. Miren, obras públicas. Acaba de sugerir los otros días, y quiero que sepas una cosa, yo soy amigo de Ramón. Y Ramón es un tipo súper agradable. Pero Ramón ha demostrado que no sirve para ese trabajo. ¿Cómo va a decir que él sugiere un impuesto para la gasolina porque él no tiene presupuesto para mantenimiento de la calle? Cuando es obligación del ministro tener el presupuesto para mantenimiento de calle. Él no se da cuenta de lo que dice. Ojalá que esto no, porque la promesa del presidente es que 0 impuestos. Así es que, presidente, si usted acepta este impuesto, está incumpliendo una promesa de campaña. Investigar, presidente, y hay gente que lo va a ayudar, quienes están serruchándole el piso a los directores y a los ministros, que normalmente son o subdirectores, o personal, o viceministros. Otra cosa, presidente, y lo digo con mucho dolor y lo digo con buena intención. Los otros días yo venía de mi casa de playa por unas reparaciones que me habían hecho, al mediodía, regresaba días de semana, y yo veo un convoy, 10, 12 carros. Usted iba ahí, iba para Chorrera. Y en las noticias, ¿qué veo? Que usted entrega un excusado. ¿Usted cree que movilizar todo un convoy con 8 o 10 carros para entregar un excusado higiénico y un baño en Chorrera? Presidente, usted tiene que llegar a la conclusión de que usted ya no es candidato, usted es el presidente, usted no se puede reelegir. Entonces, eso que lo entregue el representante, el que sea, usted tiene que estar esas 2 horas y media o 3 horas que le costó ir y venir en su despacho atendiendo las cosas importantes. Eso también afecta a su imagen, presidente. Que mañana hay que entregar una casita en Churuquita, yo no sé qué. Ahí va. ¿Qué tiene que hacer el presidente allá? Y el tiempo que se pierde. Reanudar las grandes obras del gobierno pasado que fueron detenidas por su gobierno, como la ciudad hospitalaria, por ejemplo, que es un crimen cada día que privan a la población de estas facilidades. Crear el clima de tranquilidad y paz que necesita la sociedad panameña. Usted lo puede hacer. Decapitar y denunciar cualquier intento de corrupción en su gobierno. Que usted sea el primer denunciante, no el que lo encubra, el primer denunciante de los actos de corrupción. Mire, yo voy aquí a ponderar a una persona y que la conozco desde, yo creo que era niño, pero yo era muy amigo de su papá. Darle todo el apoyo que necesite el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Creo que es el ministro que más está trabajando. Y tenemos que poner a mover la producción
y tenemos que ir a los niveles de exportación, no de hace 18 años, de los productos del agro, sino de los que teníamos en el año que más exportábamos. Eso hay que hacerlo, presidente. Ese ministro no es político y se está fajando. Esas son las personas que usted tiene que buscar, ministros que se parezcan a él, no a los otros que ya he mencionado. Y mucho más, usted lo sabe, presidente, usted es inteligente y lo sabe perfectamente bien. Miren, con este comentario se va a producir algo, por eso empecé con la definición de manzanillo. Va a detectar usted, presidente, quiénes son los manzanillos que tienen al lado. Porque esos manzanillos le van a decir, mira lo que estaba diciendo Juan Carlos, no tiene la menor idea. Si vamos volando, tenemos el mejor presidente del mundo. Esos son pero va a detectar quiénes son sus amigos, que le van a decir, a ver si se atreven. Presidente, escuche lo que viene de afuera. Está cayendo su gestión. Hay que hacer algo. Hay que hacer un giro de 180 grados. Los otros días me corregía un tuitero y me decía, Juan Carlos, son 360. 360 quedas en el mismo lugar. Tú tienes que ir de aquí a acá. 360 vuelves a quedar acá. Es un giro de 180 grados. Y haga lo que tiene que hacer, presidente. Usted lo sabe. Y veremos cómo repunta. Vamos ahora al video que les prometí y después va Antonio. You got it, kid. There's more, Tom. Youth keeps coming. Okay. I'm stuck.